Precisamente a propósito de conflictos entre patronos y trabajadores hay muchos y en ello, por ejemplo, el descanso de los trabajadores es uno importante, los permisos, las incapacidades, las vacaciones y por eso queremos profundizar en este tema y está con nosotros el licenciado Gabriel Espinosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Gabriel, un placer tenerte aquí. Vamos a hablar de lleno en esto porque sé que genera muchas dudas. Vamos punto por punto. Por ejemplo, si un trabajador se incapacita repetidas veces, ¿verdad? Esa gente que se enferma o que se incapacita una y otra vez, ¿corre algún peligro en su trabajo? Mire, yo creo que tenemos que tener claro o tenemos que partir de una premisa muy importante. La incapacidad como tal es un acto médico, es decir, es un permiso que un doctor de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros le da a un trabajador para ausentarse justificadamente de sus labores para que se recupere de algún mal que le aqueja, sea una enfermedad común, en el caso de la Caja Costarricense, o algún accidente o enfermedad de trabajo si proviene del INSS. Entonces, si esta persona trabajadora recurrentemente presenta incapacidades, pues en principio tenemos que asumir que hay un médico certificado que le está dando ese permiso para que se ausente y consecuentemente, para responder concretamente a su pregunta, no debería tener ningún temor ni sufrir represalia alguna en su trabajo, puesto que hay un documento médico legal que le permite a esa persona ausentarse mientras se recupera del mal que le aqueja. Bien, ahora, ¿se llevará un mayor control con este tema nuevo de la incapacidad digital? Yo creo que esa es la idea principal de la Caja Costarricense de Seguro Social a raíz de muchas situaciones que se han venido dando por el uso abusivo de incapacidades, es justamente mantener un control en el otorgamiento de las incapacidades y evitar así que por X o Y motivo una persona trabajadora llegue con una incapacidad que es de ella que llamamos complaciente o que llegue con una incapacidad con alguna cuestión que pudo haber sido falsificada, porque precisamente el tema de poder verificar en línea en el sistema de bases de datos de la Caja si esa incapacidad es verídica y el número de días que cubre la incapacidad es justamente eso, llevar un control adecuado tanto desde el lado del patrono como desde el lado de la Caja Costarricense de Seguro Ahora, ¿qué Social. pasa, por ejemplo, si una persona falta porque supuestamente está mal, pero al día siguiente llega al trabajo, 2 días después, pero no trae la incapacidad? ¿Qué pasa en este caso? Eso es un tema recurrente. Yo creo que tenemos que partir de una idea principal. Cuando una persona trabajadora se ausenta, puede hacerlo de dos maneras, justificadamente, como lo hemos venido conversando, e injustificadamente. Entonces, de ahí surgen unas cuantas obligaciones para la persona trabajadora. Si la ausencia va a ser justificada, son principalmente dos. Número uno, tiene que darle un aviso oportuno al patrono, ¿verdad? Para que la empresa o el patrono pueda tomar las medidas oportunas para suplir la baja de ese día o los días en que se vaya a ausentar. Y número dos, tiene que presentar el documento correspondiente, en este caso una incapacidad, que demuestre que efectivamente se ausentó por una causa justificada, ¿verdad? Entonces, en caso de que la persona trabajadora no presente el dictamen médico o la incapacidad médica, lo que pueden suceder son dos cosas. Número uno, dependiendo de la cantidad de días que se ausentó, puede acarrearse la sanción disciplinaria máxima, que es el despido sin responsabilidad patronal, ¿verdad? O del otro lado, si no se ausentó ese número de días necesarios para acarrearse esta sanción, pues lógicamente al no cumplir con su obligación principal, que es presentarse a laborar, pues el patrono no está obligado entonces a remunerar ese día. Se le puede descontar esos días. Correcto. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona está incapacitada, pero de repente nos dimos cuenta de que se fue a pasear a Cartago, se fue en un tour y de repente lo vimos en el Facebook, ¿verdad? Que ahora lo cuenta todo, está bailando en una disco ahí. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Esta muchacha estaba enferma. Sí. Bueno, esa es tal vez una de las cuestiones por las cuales hace unos cuantos años el reglamento de otorgamiento de incapacidades fue modificado por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. La línea de nuestros tribunales había venido dándonos aviso ya de que personas trabajadoras durante el tiempo de incapacidad aprovechaban para hacer actividades que no necesariamente coincidían con ese lapso de descanso que supone es una incapacidad para la recuperación total de la enfermedad o del mal que le aqueja, ¿verdad? Entonces, el reglamento de la Caja en este momento expresamente nos señala que la incapacidad es un periodo de reposo en el que la persona debe guardar justamente descanso para recuperarse de su mal y en caso de que no lo haga,
pues incumple básicamente un principio general de buena fe y de lealtad con su patrono, pero además nos afecta a todos los ciudadanos costarricenses, porque es muy probable que si esta persona no se recupera, tenga que volver a asistir a los servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, afectando en la generalidad al sistema de seguridad social. Entonces, pues esta persona que comete una conducta de este tipo, pues lógicamente desde el punto de vista del patrono también se puede sancionar disciplinariamente, eso sí, viendo siempre caso por caso las particularidades, y además también la Caja puede iniciar la investigación correspondiente porque el incumplimiento de la incapacidad puede acarrear también sanciones desde el punto de vista de la seguridad social, incluido que se trate de recuperar el monto pagado por el subsidio que se le otorga y dejar de pagar en ese momento el subsidio correspondiente, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo vacaciones y de repente tengo un accidente o me caí, qué sé yo? ¿Eso cómo corre a nivel de la incapacidad con respecto a mi trabajo? Bueno, vamos a ver, es que aquí hay dos temas importantes. Si yo me caí o me sucedió algún accidente, ¿verdad? O si me enfermé por X o Y motivo, tenemos que separar ahí si estamos ante una posible incapacidad de la Caja o si el trabajador va a tratar de irse por la vía de que fue un accidente de trabajo, correcto. Entendemos que si está en vacaciones, ¿verdad? O en su tiempo de descanso, no debería considerarse un accidente de trabajo, sino una enfermedad común, ¿verdad? Entonces, lo que nos dicen los reglamentos de la Caja es que como la incapacidad suspende la relación laboral, pues en ese momento se deja de contar como tiempo de vacaciones y más bien ingresa como tiempo de incapacidad de la persona trabajadora. Ah, ok, pero entonces sí fluye, no hay ningún problema. Ah, no debería haber ningún problema. No hay ningún problema con el patrono. No, para nada, porque precisamente la Caja Costarricense de Seguro Social es universal y atiende siempre cualquier enfermedad de cualquier persona que se acerque a sus lugares de atención, ¿verdad? Entonces, no, la incapacidad lo que hace es suspender la relación, suspender el transcurso de las vacaciones y entonces en ese momento se convierte en incapacidad. Correcto. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo falto al trabajo con el mismo caso anterior que comentábamos, pero entonces yo llego al día siguiente, aviso todo, pero llego al día siguiente no con la incapacidad, o más bien no llega la incapacidad digital de la Caja, sino que yo me fui a un doctor privado, de medicina privada, y le entrego el dictamen médico. Correcto. ¿Esto vale como para ese día? Sí, eso es una pregunta muy recurrente que nos hacen y yo creo que partimos de la premisa de que solamente si el patrono lo desea, puede aceptar un dictamen de médico privado para justificar la ausencia de una persona trabajadora. Porque la regla que nos emiten los reglamentos de seguridad social es que si un dictamen proviene de un médico privado, para que realmente cumpla ese rol totalmente legal y válido, tiene que ser analizado y certificado por un médico de la Caja. Pero si el trabajador solamente me llega a mi patrono y me trae un dictamen privado, yo voluntariamente tengo la posibilidad de aceptarle ese dictamen para justificar su ausencia o puedo pedirle que vaya a la Caja para que sea certificado por el médico correspondiente. Depende del patrono. Correcto. Básicamente. Ok. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de una persona que está incapacitada por el INSS, ¿verdad? Pero nos cuenta que el patrono, en esta incapacidad, la llama todo el tiempo a pedirle que le pase tales correos, que dónde están tales documentos, que si por favor le ayuda con tal nombre, o sea, la tiene. ¿Eso es válido? Vamos a ver, yo diría que no es válido. Vamos a ver, si el tiempo de reposo para recuperarse es obligatorio para la persona trabajadora, es decir, yo obligo a la persona trabajadora que se quede en su casa reposando para que regrese saludable a mi centro de trabajo, esa obligación también se le puede aplicar al patrono. El patrono tiene que respetar siempre y en todo momento el periodo de reposo que fue ordenado a la parte trabajadora y esto incluye los tiempos de incapacidad, ya sea de la Caja o de los riesgos de trabajo. Entonces, legalmente hablando, el patrono tampoco puede estar obligando a la persona trabajadora a prestar su servicio durante el periodo de incapacidad. Ahora, nos está preguntando una muchacha que está en periodo de embarazo, ¿verdad? Y que si el patrono está obligado en este caso a darle las horas en donde ella tiene sus citas de control del embarazo. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver. Hasta este punto yo creo que hemos hablado de incapacidades por enfermedad y las incapacidades que provienen de enfermedades o accidentes de trabajo. La licencia por maternidad
técnicamente hablando no es una incapacidad, es esa licencia que el Estado como tal le da a la madre para que lógicamente surja una protección no solo en su estado de embarazo, sino también para el menor, ¿verdad? Entonces, para responder concretamente la pregunta, el patrono sí tiene que darle la oportunidad a la trabajadora para que vaya a sus citas de control durante el estado de embarazo. La discusión ahí surge, ¿verdad? En si ¿quién paga esas horas, digamos, mientras que la persona tiene que ser desaparece? Claro. Exacto. Y entonces, por ejemplo, incluso la tesis propia del Ministerio de Trabajo es que ese tiempo se le otorga, pero es sin goce de salario. Entonces, ahí quedará nuevamente, nuestro criterio es que quedará a voluntad del patrono si decide remunerar ese tiempo o si decide otorgarlo sin goce de salario. Y eso pasaría en caso de cualquier empleado, de que yo hoy no estando embarazada pida permiso porque tengo una cita en la caja y el patrono dirá si me paga ese tiempo o no. Correcto. Es que hay que tratar de entender o de separar dos cuestiones muy diferentes y que pueden parecer complejas. Es que una ausencia o el tiempo en que yo me ausencie puede acarrear dos cosas. Número uno, que me esté ausentando justificadamente, ¿verdad? Sí. Y número dos, que al no cumplir con mi tiempo de trabajo tampoco me hago acreedor del salario de ese tiempo, porque el contrato laboral es un contrato que tiene dos obligaciones principales. La del patrono es pagar el salario y la del trabajador es presentarse a trabajar. Claro. Entonces, en el momento en el que el trabajador no se presenta adecuadamente a trabajar, puede justificar su ausencia, pero eso no significa que el patrono esté obligado a pagar el salario. Eso solo se da en algunas cuestiones, en algunas ausencias que son excepcionales, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, en mis 8 horas de trabajo? ¿Cuánto descanso tengo yo en mis 8 horas? Salve la hora de almuerzo, digamos. ¿Tengo o no? Porque hay mucha discusión al respecto. Legalmente hablando, los tiempos de descanso básicamente son 3. El tiempo de descanso durante la jornada de trabajo, que es esta hora de almuerzo, bueno, que legalmente el tiempo mínimo que se otorga en una jornada ordinaria es de 30 minutos, ¿verdad? Pero eso se puede ampliar a voluntad del patrono. ¿Es de 30 minutos? Correcto. Okay, pero se puede ampliar. Pero se puede ampliar, así es, que es el común y denominada la hora de almuerzo. Tenemos la jornada después de finalizada mi jornada de trabajo, el descanso, perdón, después de finalizada, que es ese descanso que se da entre la finalización de una jornada y el inicio de la siguiente, es decir, el descanso que yo me voy a las 5 de la tarde y regreso hasta el otro día, hasta las 8 de la mañana. Ok, pero esa no está durante, digamos, dentro de las 8 horas. No, y finalmente tenemos el descanso semanal. Esos son los 3 descansos que establece nuestra legislación. En las 8 horas solo es la hora. Correcto. Legalmente hablando, durante la jornada de trabajo, y ni siquiera tiene que ser necesariamente una hora, sino que puede ser media, dependiendo de la estructura de las jornadas y horarios que tenga una determinada empresa. Después de ahí, la legislación no obliga a un patrono, por ejemplo, a otorgar un tiempo para tomar café o a otorgar un tiempo. Café. Exacto. Eso no viene incluido dentro de nuestra legislación. Lo que pasa es que nuestra costumbre, y esto se da en muchísimos lugares de trabajo, nuestra costumbre es otorgar ya sea un tiempo de 15 minutos en la mañana, un tiempo de 15 minutos en la tarde o ambos. Claro, a veces 15 y 15, ¿verdad? Y entonces el trabajador tiene varios descansos acumulados a lo largo de su jornada de 8 horas. Pero legalmente hablando, el único descanso que se tiene que otorgar durante ese lapso de 8 horas es este tiempo mínimo de 30 minutos que le comentaba. Gabriel, ¿qué pasa si yo tengo un negocio, por ejemplo, y decido que mañana por A, porque se me metió, o por Z, no abro el negocio? ¿Qué pasa con los empleados? O sea, obviamente yo les digo, hey, mañana no voy a abrir, ¿tengo que pagarles ese día? ¿O cómo funciona esto? Sí, mire, ahí depende muchísimo. Vamos a ver, nuestra legislación admite que el patrono pueda solicitar una suspensión de los contratos de trabajo al ministerio cuando por algunas razones muy objetivas tiene que cerrar el negocio. Por ejemplo, hace poco vimos un caso en la práctica, me hace falta la materia prima, entonces de nada me sirve, de nada me sirve que mis trabajadores vengan mañana porque no pueden venir a trabajar. Lo que pasa es que esas razones pueden y tienen que ser analizadas por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio da la autorización y entonces ahí se suspende la relación de trabajo y el patrono no se ve obligado a pagar los salarios, pero es un proceso administrativo que se tiene que cumplir paso a paso, ¿verdad? Si yo por voluntad propia decido no abrir el día de mañana mi empresa, pues lógicamente el patrono corre con la responsabilidad de esos salarios, ¿verdad? No puedo dejar de pagarle los salarios a los trabajadores porque yo quise cerrar mañana Pero podría eventualmente darle vacación ese día, como funciona mucho en las épocas de vacaciones. Mire, es que ahí también tenemos que partir de otra cosa y tal vez aquí entender que nuestra legislación laboral es un poquito vieja. Entonces, el tema de las vacaciones, como se maneja en la práctica, a veces dista de cómo es en realidad en la letra de la ley.
La letra de la ley dice que las 2 semanas de vacaciones solo pueden fraccionarse una vez. Lo que pasa es que en la práctica encontramos patronos que, en contra de lo que señala la legislación, sí otorgan días individuales de trabajo, ¿verdad? Eso, a pesar de que es muy común y a pesar de que los trabajadores entienden que es beneficioso para ellos, ¿verdad? Claro. Porque muchos piden un día de vacaciones para hacer cuestiones, para trámites personales, exacto. En realidad no cumple con lo que señala nuestra normativa, entonces nos acarreamos, yo como patrono corro el riesgo de que si otorgo un día de vacaciones así por así, se me haga un proceso de investigación por infracción a las leyes de trabajo en el ministerio. Entonces, ¿verdad? Yo no sugeriría, porque la legislación no lo permite, entregar un día de vacaciones de esa manera. Bueno, sí, tuvimos sí. ahí un bajonazo de luz, pero nos siguen oyendo, licenciado, así que sigamos con el tema. Ok, entonces lo ideal pues es arreglar, pero siempre también hay acuerdos entre patronos, correcto, ¿verdad? Y que son sanos para ambos. Ahora, una consulta del público. Nos dice un amigo que a él, por ejemplo, le dicen que su horario son 9 horas. Porque 1 hora es de almuerzo, pero realmente son 8 horas sí, lo que él debe elaborar. Ok, ahí tenemos que entrar en un tema que yo creo que se nos complica un poquito más. Es que nuestra legislación tiene diversos tipos de jornadas ordinarias de trabajo, ¿verdad? Lo que sucede es que la jornada común y corriente que nosotros conocemos es la jornada de 8 horas de trabajo, ¿verdad? Esa es la que nosotros con media hora de descanso conocemos como una jornada continua. Esa jornada continua implica que esa media hora de descanso se toma como tiempo de trabajo, es decir, me cuenta para contabilizar las 8 horas que yo estoy en mi centro de trabajo. Lo que pasa, y es que de aquí estoy asumiendo que el patrono de esta persona que nos hace la consulta tiene todo en regla, me parece que aplica lo que conocemos como una jornada fraccionada o jornada discontinua, que es en la que el patrono otorga más de media hora de descanso, en este caso 1 hora, pero entonces esa hora de descanso no se contabiliza como tiempo efectivo de trabajo, no se paga dentro del salario y por ende, si sumamos la cantidad de horas que yo estoy ahí, pues van a ser 9, aunque laborables solamente se entienden las 8. Esta jornada con este tiempo discontinuo, ¿verdad? Se aplica en muchísimas empresas y la idea es, y aquí vienen ya algunas tesis que lo que nos dicen es que durante esa hora de descanso, como no es tiempo de trabajo, la persona trabajadora no está a las órdenes de su patrono y puede salir de las instalaciones de la empresa, por ejemplo, si vive cerca para ir a almorzar a la casa o incluso si hay restaurantes o lugares donde pueda ir a comer, por ejemplo, un centro comercial, pues que pueda ir durante ese tiempo y lo descanse y lo disfrute como a él le parece de la mejor manera. Y como les digo, no se toma entonces como tiempo efectivo de trabajo. Ok, aquí venimos con otra consulta que son el tema de la gente que se contrata por servicios profesionales. ¿Hay posibilidad de incapacitarse trabajando con, digamos, independientemente con esta modalidad? Vamos a ver. Ok, tenemos que entender que entonces aquí sí hacemos una separación total. Un contrato de servicios profesionales nunca es laboral. Se manejan modalidades legislativas diferentes. Entonces, una cosa es un trabajador subordinado, ¿verdad?, al que yo tengo bajo un contrato de trabajo, y otra cosa es una persona que yo contraté con un contrato de servicios profesionales que está ahí nada más para ejecutar alguna obligación a la que se incurre en vista de ese contrato, ¿verdad? Esta persona no tiene salario, esta persona no tiene una jornada y no tiene ni horario, esta persona no tiene ni vacaciones ni aguinaldo, precisamente porque esos son derechos exclusivos de los trabajadores y en consecuencia, pues como persona trabajadora no tiene el mismo régimen de seguridad social, como persona trabajadora independiente no tiene el mismo régimen de seguridad social. Ahora, si esta persona que está bajo contrato de servicios profesionales está asegurado como trabajador independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social, también entonces sí puede incapacitarse y la Caja tiene todo un sistema para nosotros los trabajadores independientes, que si yo quiero puedo ir y me incapacito e incluso se me paga un subsidio. Ok, pero en el caso, digamos, de esa incapacidad, tuvo un accidente o se enfermó, se incapacitó, digamos, a la persona con la que yo tengo la relación profesional, ¿me deja de pagar? ¿No me paga? ¿O cómo? Mire, yo creo que eso es una cuestión, como es un tema que no está regulado legalmente hablando, es un tema que se tiene que abordar, exacto. Ojalá dentro del propio contrato de servicios profesionales. ¿Qué sucede si esta persona de repente no me puede dar los servicios, correcto? Pero en principio eso es un acuerdo que se tiene que dar con la otra parte contratante, ¿verdad? Que no necesariamente, y aquí no podemos utilizar el término patrono porque técnicamente no lo es, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, una duda que también surge es, si me incapacito, por ejemplo, 5 días, ¿verdad? Se habla de que los primeros 3, la mitad, o que el 1, la mitad, no estoy segura, que nos diga usted, Sí, sí. ¿cuánto es lo que paga el patrono? ¿Cuánto cubre el patrono en esos 5 días? Y ya dónde se va la caja continua. Sí, perfecto. Ok, eso es así en vista de unas interpretaciones judiciales que se dieron ya hace una gran cantidad de años, cuando todavía no había entrado en vigencia el sistema de seguridad social como lo conocemos al día de hoy, que fue entrando paulatinamente por áreas geográficas, ¿cierto? ¿verdad? Entonces, durante los primeros 3 días, quien está obligado a pagar un monto equivalente al 50% del salario es el patrono. Esto durante los primeros 3 días de la incapacidad. Ok. A partir del 4.º día es la Caja Costarricense de Seguro Social, si la persona trabajadora cumplió con todos los requisitos que se establecen en la normativa, es quien empieza a pagar entonces el subsidio correspondiente a la incapacidad, que es del 60% del monto del salario. Se me quedaba una pregunta por ahí de un televidente que dice que si trabaja en horas nocturnas, si le dice el patrono que tiene que trabajar básicamente 2 días en la nocturna trabaja 6 horas, en la diurna trabajaría las 8 o las mismas 6 por ese rol, no sé. Sí, eso es un tema bastante complejo y yo creo que aquí tenemos que partir de la idea de que el acomodo de las jornadas no siempre es el ideal de la forma en la que las empresas modernas funcionan, porque nuevamente nuestra legislación es un poco vieja y entonces las jornadas de trabajo no siempre se acomodan a los tiempos de funcionamiento, ¿verdad? Lo que pasa y lo que nos dice la legislación es que los tiempos máximos de las jornadas se contabilizan de forma diaria, es decir, durante la jornada diaria, sea jornada diurna, mixta o nocturna, y de un tiempo semanal, ¿verdad? Es decir, 48 horas, 42 horas para la mixta y 36 para la nocturna. Entonces, ese cambio de una jornada nocturna a una jornada diurna puede implicar riesgos para un patrono, lógicamente, porque después va a costar un poquito contabilizar el número de horas semanales, pero asimismo también puede significar una infracción a los derechos de la persona trabajadora, porque, por ejemplo, si yo paso de una jornada nocturna a una diurna al día siguiente, puede ser que no me esté dando mi descanso entre una jornada y la otra, ¿verdad? Entonces, no necesariamente significa un incumplimiento legal, hay que analizarlo con mucha lupa, pero podría hacerlo en caso de que se den algunas de estas situaciones como las que estamos conversando. Licenciado Espinosa, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias por evacuar todas estas dudas. No, con muchísimo gusto y espero que me inviten nuevamente. Por supuesto, aquí lo tendremos muy pronto para muchos temas que desgranar. Muchas gracias.